Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa y voy a hacer una introducción específica porque estamos comenzando una serie de programas relacionados con diálogo solidario. En esta oportunidad nos corresponde en el área de salud. ¿Por qué es la importancia de estos diálogos solidarios? Porque es una forma de darle a la comunidad, a las familias, herramientas importantes justamente para tener una mejor calidad de vida, y lógicamente esto lo conseguimos a través de los importantes profesionales que nosotros vamos a entrevistar en diálogos solidarios en las diferentes áreas, en los diferentes sitios que vamos a tener. Realmente para nosotros es muy importante porque les vamos a ofrecer estas herramientas que pueden ser utilizadas por todas las familias con la única finalidad que desde un inicio hemos empezado nosotros en nuestro trabajo a tener una calidad de vida mejor, especialmente para nuestros niños, niñas, adolescentes y, por qué no, a las familias. Y desde ya agradezco a nuestros profesionales que con gusto nos dan su tiempo, justamente porque conocen que el objetivo principal son las familias de nuestro país. Y hoy día tenemos a dos importantes profesionales relacionados con el tema de salud. Una de ellas es la doctora Marta Leiva, directora del Centro Families House, y con ella vamos a tratar el tema, la importancia de la salud mental y su impacto en las familias, especialmente en la niñez y en la adolescencia. También estará con nosotros la doctora Sara Vega, pero ¿qué tal si me pareciera importante? Les voy a hacer la presentación. Lactancia materna, importante elemento que influye en el combate de la anemia infantil, y está con nosotros la doctora Sara Vega Sánchez, neonatóloga, past president de ACLAM Perú, expresidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría y miembro de Inversión en la Infancia. ¿Por qué tenemos estos dos temas? Porque sabemos que infelizmente en nuestro país el tema de salud mental es algo que no se ha tomado como debería ser tomada, y la importancia que esta requiere para que un país desarrolle bien es que la salud mental del país en general esté bien. Infelizmente no es así. ¿Y por qué nosotros estamos tomando la lactancia materna? Porque infelizmente en los últimos resultados vemos que ha disminuido. Lógicamente ahora tenemos a nuestra invitada, la doctora Marta Leiva, directora del Centro Families House. Le damos la bienvenida a este nuevo programa Diálogos Solidarios en Salud, donde su palabra es lo más importante. Bienvenida, doctora Marta, gracias por estar con nosotros, y nos gustaría saber, pues, en medio de esta situación social en la que nos encontramos, ¿por qué es importante la salud mental y cómo afecta a nuestra niñez, a nuestra adolescencia, a las familias en general? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer saludarle a este nuevo programa. Me parece sumamente importante tener que coger temas exclusivamente que tengan que ver sobre nuestras vidas. Nosotros somos personas, somos humanos que necesitamos desarrollarnos con bienestar en todas las circunstancias. Y eso, si nosotros hablamos sobre la definición de la salud mental, estamos hablando de los estados de bienestar de todo ser humano para cualquier acción o determinación que quiera ejecutar. Es así como lo ve el mundo y es así como lo vemos nosotros, y es así como debería de darse en todas las circunstancias. Hoy en día este tema de salud mental también está en un proceso de movimientos y nuevos entendimientos, porque existe ni siquiera paralelamente, sino en una posición también muy objetiva, la salud psicológica. Si hablamos de una salud mental, como tal cual lo definen, como un estado de bienestar a nivel de todas las acciones que el ser humano quiere ejecutar, la salud psicológica tiene que ver con los estados emocionales, del cual la persona se define. Antes, cuando hablábamos de los estados emocionales, estábamos hablando de que era un acompañante del ser humano respecto a cada conducta, a cada intención de lo que quería ejecutar, ser o hacer. Sin embargo, ahora las emociones son las que comandan las motivaciones, son los que nos impulsan, es el motor, digamos, que nos dispara a ejecutar las acciones con buenos niveles, con buenas decisiones y con buenas posiciones en cada acción que nosotros determinamos. Si hablamos en términos generales tan conocidos sobre lo que es la salud mental, estamos hablando en todo caso del estado de equilibrio y de tranquilidad. Y si hablamos de una salud psicológica, estamos hablando de los estados emocionales organizados, educados, establecidos para poder nosotros darnos ese impulso adecuado a la vida, a lo que nosotros queramos ejecutar. Entonces,
Me pareció tan interesante cuando decías la lactancia materna, ¿no? Que lo van a manejar dentro de un momento. Yo decía que importante es también tomar en cuenta la lactancia emocional, porque esa lactancia emocional determina la teoría de los apegos. Pero cuando hablamos de apegos estamos hablando de una sincronización, digamos, de sintonía. Son aquellas personas que no dejan fácilmente de hacer sus acciones y simplemente por el impulso o el fastidio o la incomodidad, sino porque tienen el entendimiento emocional de por qué es bueno y el por qué es sentirlo y el por qué también es el dejarlo. Y se dan pases para todas las acciones de vida. Yo puedo pasar de un trabajo a otro en una situación muy sintonizada de acuerdo a cómo se ha vinculado mis estados personales. La salud mental unida a esta salud psicológica que nosotros estamos definiendo, estamos hablando del tronco de la vida. Cuando decimos nosotros, ¿cómo está tu tronco? Que es la parte del soporte, de columna, para lo que es el tener que enfrentar cada situación. Y cuando tú decías la niñez y la adolescencia especialmente, pues efectivamente, porque es ahí donde se ponen las bases, se dan los cimientos para todo lo que viene posteriormente. Claro. Y es ahí donde viene también confusiones, cuando decimos, pero ¿qué pasa si yo he tenido una historia derruida? O sea que ya va a estar mi vida derruida para toda la vida. Y es ahí donde decimos, para eso está el entendimiento hacia ti mismo, la reeducación, los nuevos aprendizajes para tomar otras rutas necesarias para los cambios. Y por eso hablamos ahora de la teoría de los cambios de actitud, que son unidos a pensamientos sumamente definidos y sumamente establecidos, que nos lleva a mirar las cosas bajo otros ángulos, bajo otros puntos. Para nosotros, para toda la población, para la humanidad, la salud mental es muy importante. Para aquí, aterrizando en nuestro país, esto es algo muy, diríamos que ingiere mucho, que hace mucho énfasis en el día a día que estamos teniendo, especialmente en estos momentos de coyuntura social, política que estamos viviendo. Y también la naturaleza nos está enseñando que ella puede enojarse bastante y hacernos sacudir. Pero hay un tema acá bastante difícil. ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Qué seguridad emocional podemos desarrollar como para poder responder con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, la coyuntura que se está viviendo? Y realmente, ¿cómo podemos manejar esta situación, especialmente con nuestra niñez, con nuestra adolescencia, con la gente de la tercera edad, en realidad el conjunto, la familia? Este es un tema muy importante y me gustaría, Marta, que nos digas cómo enfrentar esta situación y qué tipo de emociones salen y cómo podemos, pues de una forma, aprender a controlarlos justamente cuando la coyuntura te pide un cierto tipo de respuesta. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que apreciar, Cotita. Acabamos de salir de una pandemia en las cuales las situaciones eran muy trágicas en el externo. Abríamos la puerta y no sabíamos qué nos podía pasar, si vivíamos o moríamos. ¿Cuál era la esencia en ese momento de nuestro soporte? Nuestra familia. O las personas en las cuales nosotros teníamos la máxima confianza, en donde podríamos hacer el cordón de nuestra propia seguridad y de nuestra propia comprensión, digamos, de apoyo en todos nuestros niveles. Es eso lo que necesita el cerebro. Cuando estamos en estados de urgencia, pues la esencia viene a ser tu hogar, la esencia viene a ser tu familia. Es por eso que nosotros le pedimos a los padres la importancia del apego, darle al cerebro la oportunidad que asuma cierres importantes y necesarios para esos enganches de seguridad personal. No es que estemos toda la vida pegados a nuestros padres, sino simplemente sentir que existen en todo momento porque ya se construyó en las etapas infantiles esta condición. Por eso me interesaba de la lactancia emocional, porque ahí se daba mucho la teoría del apego. Los cerebros van aumentando los conceptos de seguridad interior. Claro. No se trata de un mundo romántico de decir qué belleza, hablemos del amor, porque el cerebro no lo asume como que el amor, lo asume como su seguridad de base, como una seguridad de esencia. Aquellas personas que no han podido pasar estas experiencias por X razones se convierten en personalidades muy duras, muy volátiles, muy digamos, inconsistentes. Y eso provoca muchos trastornos en el futuro. Por eso decimos, la niñez es la base de la estructura de personalidad.
es el tronco. Es donde ahí nosotros decimos, denle al tronco, denle la fortaleza, denle herramientas psicológicas para que el cerebro pueda funcionar perfectamente bien en la medida que va creciendo y va avanzando. Entonces, si yo creo la seguridad a nivel de familia, y en eso se tienen que responsabilizar los gobiernos, escuché las municipalidades o las instituciones reales, de fortalecer constantemente, unido con los colegios, la importancia de lo que significa la familia y las buenas relaciones a nivel de la familia. Eso es algo sumamente interesante cuando decimos a los padres, ¿cuánto tiempo usted está en su casa? De tal hora a tal hora. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo de esa hora, de esas horas, le dedica especialmente a sus hijos? Y ahí viene la gran diferencia. Yo puedo estar en mi casa, pero no estar en una relación emocional con mis hijos. Entonces, vayamos al momento emocional. Hablamos de momentos emocionales, no estamos hablando de horas emocionales, porque efectivamente las actividades son mixtas y múltiples, pero si le damos esas dosis emocionales importantes, desde ahí en la niñez estamos creando muchas bases seguras para lo que representa el futuro, que es la capacidad de soporte a lo que nosotros decimos fuerza del yo. No es justo que cuando evaluamos nosotros a los adolescentes, nos encontramos en la mayoría con estructuras frágiles de personalidad. Cierto. Muy bien cognitivamente, pero frágiles en personalidad. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? Si ellos representan y vienen de la familia, y vienen de entidades que han estado ayudándolos a fortalecerlos. ¿Qué está pasando ahí? Nuevamente, las relaciones a las emociones. Por eso hablamos ahora de una vida emocional. Al niño desde pequeño se le tiene que enseñar a elaborar pensamientos positivos. Curiosamente uno dice, sí, yo sé lo que significa el pensamiento positivo. Y yo le digo, es que no me interesa el concepto, me interesa que tú lo elabores, que eso te salga automáticamente. Puedo estar con muchos jóvenes y le digo, un pensamiento positivo, y se quedan en segundos mirando. Y le digo, no, esto no está en tu mente, recién lo estás corticalizando. Claro. Porque el que lo tiene en su estado de ser te lo dice al microsegundo, con una velocidad inmediata. ¿Y por qué hablamos del pensamiento positivo? Porque es la nueva fuente ahora de proyecciones hacia el desarrollo de la conservación de nuestra vida en todos sus niveles. El cerebro escucha nuestra mente. Exacto. Y desde ahí los estados de inmunidad y toda la relación, digamos, sincronizada con nuestro organismo, con nuestro cuerpo interior, nuestro cuerpo físico, biológico y psicológico, está en cadena. Todas las enfermedades degenerativas, inclusive hasta el cáncer, está muy relacionado ahora a los estados emocionales, al cambio de actitudes con pensamientos positivos. Entonces, por lo tanto, estamos generando un sistema de prevención a todo nivel y de estado de conservación del ser humano. Justamente, Marta, quería hacerte una consulta porque esto siempre nos han preguntado y aprovecho el momento, porque muchas personas piensan que las emociones es la reacción inmediata de pasó algo, tú gritas, o un susto, o una respuesta inmediata a un suceso. Todavía no se sabe qué significan emociones y como tú has señalado, los adolescentes tú les preguntas y lo tienen que pensar para saber qué es una emoción. Entonces, ¿cómo se logra una buena emoción? Porque la emocionalidad determina el comportamiento de las personas de una u otra forma. ¿Cómo podemos reconocer que las personas estamos en salud mental, por lo menos encaminados hacia algo positivo y que no hayan fallas? Porque inclusive los chicos del colegio que hacen bullying y que cometen otro tipo de atropellos, realmente su emocionalidad no está en buen estado. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia inclusive entre las emociones y los sentimientos? Las emociones pasan a ser una reacción inmediata que el ser humano lo tiene porque es parte de su mandato evolutivo. Los sentimientos vienen a ser la elaboración mucho más fina de esas emociones para poder asumir acciones que nosotros queremos ejecutar. Ahora, nosotros decimos, efectivamente, tenemos toda una serie de emociones que son universales, todos los tenemos, con diferentes razas, credos, culturas, todos tenemos emociones. La diferencia está cómo educas tu emoción y cómo usas educadamente tus emociones para cualquier acción que tú quieras establecer.
Si tú hablas de emociones sanas, háblame de sentimientos positivos, háblame de la felicidad, de la alegría, estimula tus hormonas del bienestar, ese famoso cuarteto de las hormonas del bienestar, que son los que ayudan constantemente a estar en un proceso, digamos, de regeneración continua, de reinventarte constantemente y tener una motivación sostenida en todo momento. Y por ello decimos, tu inmunidad está muy buena porque tu cuerpo está feliz. Los investigadores, por ejemplo, te hablan mucho de que necesitamos células felices en nuestro cuerpo, no células rabiosas. Pero si tú no tienes ese factor de educar estas emociones que están presentes, entonces te sale muy en grueso, te sale muy en conflicto. ¿Cuáles son las emociones que te dañan? Las que no están trabajadas adecuadamente: la agresión, el odio, el rencor, el resentimiento, el dolor. Cuando tú te estancas en un resentimiento, cuando tú te estancas en un dolor, cuando tú te estancas en una sensación de frustración, es ahí donde estas emociones se han detenido y no te dejas ser. Y trabajas impulsivamente, tus pensamientos están agresivamente complicados y no estás entendiendo el juicio y la razón de las condiciones. Pero cuando una persona está en una adecuada salud psicológica, sus estadios mentales están en buena disposición, entonces esta emoción de molestia, de agresividad, lo puedo tener porque todos lo tenemos como base, pero lo sé usar. Por eso decimos, está bien que te enojes, pero no te deformes. Está bien que estés feliz, pero no llegues a la euforia. ¿Se dan cuenta? Existen grados de Claro. nivel de emoción. Es como de repente alguien dice, estoy feliz, y se pone a saltar, a brincar, y tanta felicidad que rompe los vidrios de felicidad. Entonces decimos, eso no es felicidad, eso es una euforia y una descarga ahora totalmente fuerte. Eso quiere decir que tus estados internos de tu cuerpo están muy comprometidos. Hay mucha represión interna. ¿Qué te está malogrando esa posición? El no dormir, el sentir que no sabes afrontar crisis, el sentir que de repente si no puedes hacer algo, no tienes algo, no sabes cómo elaborarlo. Perú es uno de los países que se caracteriza por ser muy creativo. Acuérdate que existen muchas personas peruanas que han logrado avanzar en la vida producto de su trabajo, su esfuerzo, sus acciones y sus condiciones. Y se han Claro, ido desarrollando. claro. Ahora, a ese desarrollo le unimos también una educación emocional adecuada y óptima y estamos creando seres vitales, seres con ética, con responsabilidad, con amor, con sentimientos adecuados y sumamente motivadores y sumamente trabajadores. Al peruano se le caracteriza por ser trabajador y que se le caracterice también por ser bueno, por ser honesto, por ser sincero, Claro. por ser entusiasta y por ser afectuoso, porque el peruano también es muy receptivo. Entonces hay que ir midiendo las condiciones, pero si encontramos de repente jóvenes que se violentan y no miran más allá de la violencia, ya estamos diciendo que hay muchos problemas de frustraciones internas que necesitan trabajarse primero desde su esencia, luego ver las otras condiciones, porque tenemos varias capas que nos va diferenciando y llegar a una capa externa que es el ambiente social. Claro, nosotros decimos somos producto de una sociedad y yo digo efectivamente, pero ten en cuenta que esa sociedad, dentro de esa sociedad está tu núcleo, que es tu familia. Tú eres producto de tu familia, de tus imágenes gobernantes, que es padre y madre. Si no existieron, ¿quiénes fueron tus cuidadores? Porque el cerebro siempre busca enlazarse y Claro. agradecer a quien lo cuidó. Entonces sobre eso empieza a manejarse. Y si sobre eso empiezas a resentirte, es que no has trabajado una adecuada resiliencia. A mí me gustaría, Marta, saber, porque es obvio que en nuestra Carta Magna está la importancia de la salud, es un derecho que debemos tener salud, pero normalmente no se identifica plenamente la salud mental. Y si hablamos en términos generales, sabemos que la salud mental es lo más descuidado que tenemos en cuanto a salud. ¿Qué es lo que debemos exigir a las autoridades para que esto sea contemplado y sea un derecho que realmente se ejerce? Porque en estos momentos vemos, infelizmente nuestro país está
en una inseguridad muy grande, muy incierta. Vemos a los adolescentes, a los jóvenes, muchos de ellos que han tomado como la violencia como una herramienta de seguridad. ¿Qué debemos exigir para evitar que exista este tipo de pandillaje de chicos en la calle golpeándose brutalmente, que exista el bullying? Y también cómo podemos exigir que en los colegios sean protegidos en esta salud mental. Así es. Mire, aquí hay algo muy importante. Debe haber programas, existen programas de salud psicológica, existen programas de salud mental. Si nosotros nos ponemos simplemente la mano al pecho y asumimos la responsabilidad de formar peruanos de calidad, simplemente hay que darle a la formación de las estructuras psicológicas. Desde el embarazo, desde la gestación, empezando con las parejas que están albergando un bebé en su vientre. Cuando decimos, y escucho a los jóvenes, estamos embarazados, y es la parejita que está hablando, estamos, Claro. porque es de a dos. No es que mi esposa está embarazada, mi mujer está embarazada, no, estamos embarazados, estamos creando una criatura, formando una criatura, que venga la esencia del pensamiento de a dos, para que eso pueda ayudarse a que esto se dé a disposición. Los programas de estimulación temprana, que no se vayan estrictamente al desarrollo. Sé que es importante el desarrollo de la motricidad, sé que es importante el desarrollo del lenguaje, es muy importante, pero jamás olvidarse de la importancia de estimular personalidades saludables. ¿Cómo estimulo personalidades saludables? Miren, la lactancia emocional, el contacto físico, el apego, la cercanía a la criatura, los momentos de cercanía. Si existen las cunas o las guarderías que estén con personal altamente claro que sí. especializado en el conocimiento de las emociones del bebé, no solamente de la madurez neuromotora y lingüística, sino de las emociones del bebé. Me encuentro con muchas entidades donde me dicen, doctora, bueno, me recibieron, lo vieron al niño, me pidieron datos y le digo, y ya le han preguntado cómo lo dice, qué cosa le dice usted de cariño, le han dicho cuántas veces lo abraza al día, cómo le está dando el estilo de lactancia, qué música le acompaña para darle de lactar a su bebé. Es decir, no me han preguntado nada. Y digo, ¿cómo es posible? Los niños no son paquetitos. Claro. Desde ahí estamos creando las bases de la sincronización. Uno le rompe esa sincronía, es como que tuviéramos una cuerda que la estamos cortando y luego exigiendo que crezca. Y al pobre cerebro viendo la forma de cómo tiene que regularse para poder defenderse, ni siquiera poder fortalecerse, sino defenderse siendo pequeñito. Esa es la gran preocupación que nosotros tenemos. Entonces, si le damos esa postura afectiva a la criatura, con los abrazos, la sonrisa, los pensamientos positivos, la formación de hábitos, los hábitos de orden, aseo, alimentación, limpieza, hábitos de cortesía, selección de programas de televisión y además tiempos de juego y qué cosas ver y hacer en sus tiempos de juego, ese niño está armado y ahí lo sacamos a dar sus paseos para su socialización, para que se aperture al lado social y vamos a tener niños de 3 años sumamente estructurados con buen soporte de personalidad. Acuérdense que lo que comanda la carta de presentación de todo ser humano es su personalidad, no queda otra. La personalidad hace uso de sus habilidades cognitivas y neuromotoras. Cierto. Marta, ¿De qué nos sirve un genio tímido? Sí, yo quería hacerte una consulta, disculpa, como para cerrar el pensamiento. Por ejemplo, hay algo que no queda claro, ¿no? ¿De dónde el niño va a sacar estos ejemplos, estas enseñanzas, esta forma de comportarse? Porque siempre esta pelea entre los padres de familia y el colegio. Los profesores tienen la responsabilidad, los padres tienen la responsabilidad o los tutores. Y finalmente, para que no nos gane el tiempo, por favor, un mensaje final de cómo identificar, cómo reconocer cuando en casa tenemos un problema de salud mental. Claro, aquí hay algo muy importante.
Si se juntan los profesionales y hacen programas serios, se plantean a nivel de gobierno y a nivel de municipalidades, darle las cartas abiertas para que esto se genere como un proyecto sano y que sea sintonizado para todos y poder llegar a acuerdos de adultos, de seguir planes de trabajos en proyección a etapas de vida. Es decir, hago este proyecto, hago este programa y en 3 años yo espero esto. Y se hace el proceso, se hace la vigilancia y se logra. Eso es lo que nos falta, unirnos un poco más en los proyectos de buena intención, teniendo todo el favor para ello. En otros países, cuando hay estos programas, además de estar haciendo, existen las vigilancias. Están vigilando cómo van los proyectos, cómo van avanzando, van viendo las respuestas y van informando si el proyecto está yendo bien, en buena pro. Eso es algo importante porque hay un trabajo ya sostenido, observado y vigilado. Y no irnos a mansalva, a la deriva, como decir, armo proyectos y lo lanzo al mundo a ver cómo crece o decrece. Y no es así. Todo tiene que ser con planteamientos firmes y planteamientos a través de sistemas de gobiernos. Que eso es algo sumamente importante. ¿Y qué puedo decir a las personas? ¿Qué puedo decir a la vida? En principio, nunca olvidarnos que lo más importante de este planeta somos nosotros mismos en nuestros estados personales. En la medida que yo asuma calidad de relaciones humanas entre mis padres, entre mis hermanos, entre mis amigos, entre mi trabajo, con mi empresa y con la sociedad, estoy gozando de una buena salud psicológica. Mis organizaciones mentales están en buena disposición. ¿Cómo me doy cuenta si estoy mal? Si inmediatamente o estoy con una personalidad oscurecida, prácticamente si es que yo estoy constantemente enojada, que me violento con mucha facilidad, mis pensamientos generalmente son muy destructivos y trato constantemente de ver todo negro y todo totalmente derruido. Ahí digo, esta personalidad está en un estado de negación absoluta y de una personalidad sumamente oscura, muy comprometida en sus emociones. Cierto. Hay que hacer trabajo interior, hay que devolverle esa paz interior y se logra con tratamientos sostenidos y adecuados. El mito de que el psicólogo solamente ve personas con patologías severas, no. Nosotros decimos, trabaja primero en tu crecimiento personal y olvídate de las patologías. Si tú tomas atención a tu crecimiento personal, a tu desarrollo personal, te vas a dar cuenta que todos tus limitantes caen y automáticamente tú te das la propia motivación a ese cambio, a esa sensación de vida que tú mereces tener. Nosotros hemos pasado por este planeta para estar bien, para organizarnos en la medida que podamos y ayudarnos entre todos. Ese es el objetivo, ayudarnos entre todos, sostenernos. Simplemente nosotros como psicólogos somos más que un amigo, somos personas de confianza que podemos llegar a ti desde el valor del amor, del sentimiento y de la protección al ser humano. Perfecto, Marta. Muchísimas gracias. De verdad te agradezco mucho y nos sentimos sumamente agradecidos por estar en este primer programa de Diálogos Solidarios en Salud. Este es un mensaje que va a llegar a todo nuestro país y yo espero que tus palabras sean bien sentidas y bien escuchadas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Y nosotros continuamos con nuestro programa y inmediatamente seguimos con nuestra siguiente invitada, la doctora Sara Vega. Nos vamos a un corte. Hay mucho por hacer. Ahora sí, a partir de este lunes iniciamos nuestro curso Demanda y Vigilancia Ciudadana. Somos más de 1.400 inscritos. Seguimos poniendo en la agenda a la infancia y a la niñez. El plan de acción 100 días por la infancia y la niñez es fundamental para que los derechos a la salud, a la educación y el combate contra la violencia estén incluidos en el plan de gobierno municipal y regional. Desde este lunes, todos juntos, en demanda por nuestra infancia y nuestra niñez. Únete y sé parte de esta iniciativa ciudadana. Y
bueno, nos encontramos ahora con nuestra siguiente invitada, una importante pediatra para nosotros porque realmente es una persona que ha ocupado cargos de gran importancia y de relevancia por todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su profesión. Nos estamos refiriendo a la doctora Sara María Vega Sánchez. Ella es pediatra, past president de ACLAN Perú, expresidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría y miembro del grupo impulsor Inversión en la Infancia. Lógicamente con ella vamos a tratar el tema porque es importante la lactancia materna, ¿no? Estábamos señalando la lactancia materna, importante alimento que influye en el combate de la anemia infantil. ¿Por qué la lactancia materna se debe privilegiar? Sabemos que esto está registrado, sabemos que es un derecho que le asiste a nuestros niños, pero sin embargo tenemos una pequeña confusión del tiempo en el que se le debe dar. Queremos reforzar y para eso voy a presentar a la doctora Sara Vega para que nos hable por qué esta leche materna es importante, por qué esta lactancia se debe continuar, en qué momento se inicia, porque también ahí hay un desfase de información, porque al bebé una vez que nace, actualmente parece que en muchos lugares ya están cambiando, pero lo retiraban para que la mamá descansara un poco, atender al bebé, y no se atendía el primer contacto que debía existir entre mamá y bebé. Doctora Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros y realmente para nosotros es importante que usted pues nos informe, nos enseñe, nos abra la cabeza para saber por qué la lactancia materna es tan importante, cómo esta lactancia ayuda a prevenir diferentes tipos de enfermedades, especialmente el de la anemia, y lógicamente saber cómo es que las mamás deben de comportarse cuando su bebé ha llegado. Muchísimas gracias. Lo primero que deseo es agradecer, valga la redundancia, la posibilidad que me da Inversión en la Infancia y en Diálogos Solidarios para compartir aspectos tan fundamentales de lo que significa la lactancia materna para un ser humano. En primer lugar, debiera quedarnos claro que la lactancia materna no es únicamente alimento, es alimento, el mejor alimento para un bebé recién nacido y exclusivo hasta los 6 meses, y luego continuado, complementado con alimentos espesos, de buena calidad, proteínas de origen animal, estamos hablando de pescado, estamos hablando de cuy, estamos hablando de carne, en fin, lo que dispongan de acuerdo a las características del lugar donde esté este bebé, pero que por ningún motivo debiera suspenderse la lactancia. En realidad la Organización Mundial de la Salud la recomienda hasta los 2 años de edad o más. Esa parte se olvidan algunas mamás, algunos profesionales de la salud, porque cuando nosotros decimos solo hasta los 6 meses, estamos privando a la madre y al bebé de enormes beneficios. Está demostrado que a mayor duración de la lactancia materna, los beneficios para la salud del bebé y de la madre se incrementan. Y ahí quiero detenerme un poquito porque por muchísimos años, yo diría hasta hace unos 10 o 15 años, la lactancia materna se veía como un deber de la mujer, como un tener que ser buena madre y tener que darle a lactar y tener que llorar y tener que sufrir por la mala técnica de lactancia. Pero eso ha cambiado totalmente cuando aparecen nuevos y nuevos resultados de investigaciones que muestran que dar de lactar a un hijo significa fundamentales beneficios para la madre. Y a mayor duración, más beneficios. O sea, el riesgo de cáncer a la mama. ¿Quién no tiene una persona conocida, una amiga, alguien, un familiar que ha muerto de cáncer a la mama? Disminuye enormemente a mayor duración de la lactancia. Igual con el cáncer de ovario, igual con la diabetes tipo 2. Acuérdense cómo las comorbilidades en tiempos de COVID eran determinantes para poder tener la gravedad de una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es clave que recuerden las personas que nos escuchan? Ojalá que haya trabajadores de salud, defensores municipales, una población que sea capaz de hacer abogacía por la infancia, reconociendo lo siguiente, ¿no? Primero,
que la lactancia, como le decía, no es solo alimento, pero que los primer momento, en cuanto nace el niño, las mujeres debieran hacer cuestión de estado en que les pongan al bebé en contacto piel a piel. No al lactar, no se pone al bebé al pecho, se le pone en contacto piel a piel. Y oh maravilla de la naturaleza, que el niño va a avanzar solito, va a reptar, se va a arrastrar y se va a prender del pecho materno. Es algo maravilloso, pero no solamente se va a prender del pecho materno, se va a prender de una manera perfecta y va a lactar perfecto. Pero eso debe ser, por eso, dentro de la primera hora de vida, y póngame la segunda diapositiva, por favor, dentro de la primera hora de vida, todos los bebés, claro, de repente por ahí hay alguno gravemente enfermo que tiene que ser llevado de inmediato a la UCI, pero la gran mayoría de los bebés debe ser puesto en contacto piel a piel y va a comenzar la lactancia materna generalmente dentro de esa primera hora, aunque hay por ahí algún bebé que se demora un poquito más, 1 hora, 10 minutos o algo así, ¿no? Pero es fundamental. Sin embargo, acá en nuestro país, que es un país líder en Latinoamérica en la práctica de lactancia materna y que ojalá no lo perdamos, apenas 1 de cada 2 niños, mire, estamos hablando no del 18, desde mucho antes, desde hace por lo menos 10 años, no vamos ni para atrás ni para adelante, porque solamente 1 de cada 2 niños son puestos en contacto piel a piel con su madre. Y esto quiero que lo tengan presente, porque el contacto piel a piel, el hecho que la madre cargue contra su cuerpo a su bebé, no solamente en cuanto nace, sino más adelante, es muy beneficioso para otro aspecto del desarrollo humano que muchas veces olvidamos y que es crítico, que es la salud emocional y mental. El niño cuando nace no se conoce con su madre a través de la mirada, a través del pensamiento, esta es mi mamá, no. Se reconoce con la mamá, primero cuando lacta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay unas células en la cavidad oral que sienten ese pecho tibio de la mamá y envían estímulos al cerebro, al sistema límbico, y le dan una sensación de bienestar al bebé. Lo mismo pasa con la lactancia materna. O sea, mamá y bebé, la manera de conocerse es por el contacto cuerpo a cuerpo, de conocerse y autorregularse. ¿Por qué? Porque la mamá ayuda al niño a no sentirse tan mal en este mundo cruel una vez que nace, ¿no? Entonces estamos hablando de salud física, estamos hablando de salud mental y emocional. Miren todo lo que ha avanzado la ciencia en cuanto a lo crítico que es la lactancia materna inmediata y con buen establecimiento, ¿no? Ahora, veamos qué está pasando con los índices de lactancia materna y menores de 6 meses en nuestro país. ¿Podría ponerme la primera diapositiva, por favor? Miren, ahí no sé si lo alcancen a distinguir, pero lo que podemos ver es que mientras en el año 2016 la lactancia era de 68%, 68.9%, en el primer semestre del año 2022 era prácticamente 6 puntos menos, ¿no? 63.1% el promedio nacional. Y cuando hablamos de la zona urbana, estábamos en 59, y en la zona rural, y ahí es lo más serio, porque ahí es donde más estamos, se supone, protegidos de la propaganda de las comercializadoras de leches artificiales, ha bajado del año 2021 al primer semestre del año 2022 en 7 puntos en la lactancia materna en menores de 6 meses. Y estamos en un 73% versus un 80% en el año anterior. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. La lactancia no puede ser un asunto
únicamente de la madre, únicamente del pediatra, únicamente del médico o la enfermera. Es un asunto de todos, ¿sí? Eso Sí, podría decir como cuestión inicial. sí, acabas de señalar, viendo estas estadísticas que nos preocupan mucho, pues hay toda una alerta relacionado con esta situación, con esta baja de la lactancia materna que nos preocupa a todos, porque esto, sí o no, no es así, es sí o sí va a influenciar en el desarrollo de los niños, en el desarrollo de la sociedad. Lógicamente, como bien señala Sara, también va a incidir en la salud de la mujer, en la salud de la mamá, que la va a perder quizás a temprana edad y con enfermedades que podrían haber sido evitadas con una buena lactancia materna. ¿Qué tipo de soluciones podríamos tener frente a esta situación? Campañas, más recursos económicos, hacer insistencia con las diferentes autoridades para que den también los tiempos, los espacios necesarios, porque vemos una limitante en que las mamás solamente tienen tiempos pequeñísimos para dar de lactar a su bebé y por periodos cortos. ¿Qué podemos hacer si la reglamentación señala la importancia de la lactancia materna, pero sin embargo dentro ya de la practicidad que se da no se cumple lo que debe hacerse? Bueno, mira, ve, en primer lugar ya las mujeres no tienen 90 días, tienen 8 días más, eso fue una larga vida, a larga pelea que hubo, ¿no es cierto? Y realmente muchas de ellas toman esto más un mes de vacaciones, o sea, la ley de alguna manera a las que están en trabajo formal las ayuda. Pero vemos que como el 70% creo de las mujeres lo que están es en un trabajo no formal, ¿no? Entonces, las de trabajo formal deben hacerse reconocer su derecho no solamente a la hora de lactancia, sino también a su derecho a tener un lactario institucional y deben usar el lactario. Muchas veces tienen miedo, muchas veces la propia organización no fomenta Las que se limita. vayan y se extraen su leche y las limita. Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, la sociedad todavía ve la lactancia materna como un asunto de la mujer y su bebé. Pero si nosotros, como tú muy bien has dicho, vemos los miles de millones de dólares que se pierden porque no permitimos que nuestros niños alcancen un mayor coeficiente intelectual que está probado que da la leche materna versus la leche de fórmula, ¿no? Y sumamos toda esa cantidad de inteligencia que se pierde, vamos a tener menor productividad. Te das cuenta, como sociedad. Eso, vamos a tener mayores índices de alteraciones mentales del tipo de la ansiedad y de la depresión. El niño necesita ser protegido por la sociedad en su conjunto. Claro. Entonces, lo que yo planteo en primerísimo lugar es difundir a todo nivel lo que significa la lactancia materna como un todo, en salud mental, en salud orgánica, en protección, en más inteligencia, en protección de la salud de la madre, hacerlo masivo, ¿de acuerdo? Y que se comprometan los diferentes estamentos de la sociedad. En segundo lugar, yo creo de que, digamos, las técnicas correctas de lactancia que se dan básicamente cuando el niño nace en los primeros días, se puede dar más adelante, pero si uno ayuda a esa madre en los primeros días, todo va a ir sobre rieles. La producción de leche va a seguir aumentando, pero si seguimos con la idea de dar un biberoncito para ayudarla, cuando la vamos a arruinar a esa mujer, porque esa mujer lo que va a hacer es interferir, ya no se va a producir igual cantidad de leche porque el niño no va a lactar tan frecuentemente, entonces estamos haciendo un daño y suma los daños que se dan. Entonces, difundir conceptos tales como que no da lo mismo para nada dar puro pecho que dar puro pecho y dar biberón simultáneamente, ¿no? Entonces, son conocimientos básicos que tiene que conocer no solamente los personal de salud, sino la sociedad. De otro lado, hay que darle un impulso muchísimo mayor
a lo que se llama la iniciativa de hospitales amigos o de establecimientos amigos de la madre y el niño. Eso fue lanzado hacia el año 92 por la Organización Mundial de la Salud y se le dio un gran impulso, después bajó y en nuestro país se está tratando de rescatar, pero hay que poner plazos, hay que poner compromisos, ¿no?, con las autoridades, porque si las autoridades no apoyan, no son conscientes de la trascendencia de la lactancia en el desarrollo infantil global, ¿sí?, porque queremos una atención integral del niño, va a ser difícil y es difícil remar, ¿no? Remar contra todo eso. Sin embargo, yo te digo con mucho orgullo realmente que hay un significativo número de profesionales de la salud que trabajan por la lactancia materna en nuestro país sin más interés que proteger la salud de los niños y las madres. Y eso es algo que es un valor, ¿no? Es un valor agregado que tenemos. Sí, y en realidad lo que acabas de señalar es muy importante porque sabemos que aquí en nuestro país, inclusive el propio UNICEF ha hecho una alarma, ha hecho un llamado justamente para que se retome la lactancia materna, porque ha caído en el índice y eso afecta a la población en general, al futuro del país, porque aquí no se habla solamente del hoy, de lo que podemos ofrecer hoy, sino de lo que queremos para mañana. Y un niño bien alimentado no va a tener diversos tipos de problemas de salud, especialmente como el de la anemia, porque sabemos que la anemia es un enemigo muy cruel que limita las funciones del desarrollo de un niño. Pero ¿cómo podemos hacer para combatir estas malas ideas y que las autoridades realmente tomen conciencia de que las madres, las mujeres, que no es un trabajo simplemente de madre e hijo, sino de la sociedad entera, debe de tener todas las características y las condiciones necesarias para salir adelante? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tipo de campañas podemos hacer para abrirles la cabeza a las autoridades y enseñarles que no se está trabajando por el hoy, se está trabajando por el hoy, por el mañana y por el pasado? Y sin la lactancia materna, la sociedad va a recibir un gran perjuicio porque también va a afectar la economía del país. Justamente yo creo que la forma de hacerlo es publicaciones, artículos, entrevistas, que la gente común se vaya enterando. Mira, las mujeres en nuestro país en promedio tienen 2 hijos, no más de 2 hijos, ¿no? ¿Quién no quiere darle a su hijo lo mejor de lo mejor? Claro. Es que las mujeres ignoran. Entonces, si ellas saben que es fundamental reclamar a sus hijos cerca de ellas apenas nacen, si ellas saben lo que significa para el desarrollo, digamos, no solamente del macizo facial, sino el desarrollo emocional, Exacto. El tema de dar la seguridad básica al niño a través de la lactancia materna, porque es un contacto corporal el que se da, ¿no es cierto? Claro. Cualquiera puede dar el biberón, pero la madre es la que da el pecho. Y la otra cosa es que creo que hay que romper mitos, ¿no? Aprovechando que en nuestro país hay una cultura de lactancia, hay que romper el mito de que la leche materna ya no alimenta después de los 6 meses y más aún después del año. ¿Te das cuenta? Mucha gente sigue considerando eso como una verdad. Y debemos de saber que dar de lactar al bebé y darle comida de la casa, o introduciendo pequeñas cantidades de proteínas, le va a dar al niño hasta el 30% o un poco más de calorías y de proteínas de la más alta calidad. Exacto. De otro lado, no solamente hay que hablar del significado de la lactancia, hay que hablar de los peligros de dar biberón y de dar leche artificial. Exacto. Porque la leche artificial, miren, yo tengo mamás que a veces me dicen, ay, pero es que esa leche tiene DHA, tiene MGO, y una serie de siglas que imponen las comercializadoras, las que fabrican las leches, porque invierten miles de millones de dólares en ver cómo convencen a las mamás y a los profesionales. Y esas sustancias que están en las fórmulas no funcionan
como sí lo hacen a la perfección esas mismas sustancias en la leche materna. Exacto. Y la razón de eso es que la leche materna no solamente tiene proteínas, grasas, carbohidratos de la mejor calidad, sino que tiene células, tiene hormonas, tiene una serie de elementos, enzimas, que se unen entre sí para potenciar los resultados de estos componentes que tiene tipo DHA, por ejemplo, ¿no? Para el desarrollo visual. Entonces, eso es. Además, la leche de fórmula causa inflamación, porque es causa, inflamación me refiero al intestino. Claro. Y da microsangrados. Por tanto, ¿qué pensamos de la anemia? Yo te quiero decir, cuando nosotros damos pecho a un bebé, el contenido de hierro es muy poquito, igual que el de la leche de vaca. Pero ¿qué sucede? Que ese hierro poco que tiene la leche materna es biológicamente muy bueno, se asimila con mucha facilidad, lo aprovecha el bebé con facilidad. En cambio, el hierro que contiene la leche de fórmula de vaca no se asimila igual. Claro. También es poco, pero no se asimila igual. Cierto. ¿Te das cuenta? Sí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Mira, Sara, por favor, te pido un minutito, nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos para una conclusión y un llamado específico para de nuevo hacer con mucha agresividad una buena campaña, y le vamos a exigir al país que haga una buena campaña con relación a la lactancia materna, porque de esta forma estamos favoreciendo al país. Nos vamos a un corte. Hay mucho por hacer. Ahora sí, a partir de este lunes iniciamos nuestro curso Demanda y Vigilancia Ciudadana. Somos más de 1.400 inscritos. Seguimos poniendo en la agenda a la infancia y a la niñez. El plan de acción 100 días por la infancia y la niñez es fundamental para que los derechos a la salud, a la educación y el combate contra la violencia estén incluidos en el plan de gobierno municipal y regional. Desde este lunes, todos juntos, en demanda por nuestra infancia y nuestra niñez. Únete y sé parte de esta iniciativa ciudadana. Y bueno, nuevamente con ustedes y lógicamente ya para una conclusión de nuestra doctora Sara Vega, para saber exactamente qué es lo que debemos hacer para que estos mitos de que la exclusividad por 6 meses se dé y después ya no le continuamos esta leche, y es donde hay un factor bastante señalado en las diferentes investigaciones, que una vez que el bebé ha cumplido 6 meses, deja de tomar la leche materna, cae a la anemia. Doctora, me gustaría saber qué más podemos hacer para prolongar la lactancia materna. Lo primero que todo es que absolutamente todas las madres deben de saber cómo es ese tema de la característica y la duración de la lactancia. Los primeros 6 meses se recomienda que sea pecho, puro pecho y nada más que pecho, porque la madre le va regulando la cantidad de líquido que tiene el bebé y no necesita otro alimento y es suficiente. A partir de los 6 meses, lo que debiera hacer toda madre es continuar con la lactancia, incluso las madres que trabajan, porque hay maneras de apoyarlas para que se extraigan la leche, le den cuando lleguen, en fin, hay una serie de técnicas, pero continuar con la lactancia, pero tener presente que ya es necesario que el niño, así como aprendió a lactar, aprenda a comer. Y aprenda a comer alimentos espesos ricos en proteínas de origen animal, como el vaso, la sangrecita, la carne, en fin, ¿no? Pero continuar con la lactancia hasta los 2 años o más. Ayudarnos, quienes nos escuchan, a romper ese mito que la leche no alimenta después de los 6 meses ni después del año, mucho menos. Sigue alimentando y sigue siendo una fuente muy importante de proteínas y de calorías y de defensa contra enfermedades. Entonces, ese es un primer mensaje. La segunda cosa que yo quisiera es hacer una invocación para que las madres reclamen a sus hijos.
digan, yo lo quiero tener conmigo apenas nazca. Quiero y necesito el contacto piel a piel. ¿Sí? Lo demás lo van a hacer sobre ruedas, pero eso hay que pedirlo, hay que exigirlo. De otro lado, al personal de salud que se capacite en lactancia, Claro. porque no es nada difícil, Clotilde, es algo sencillo, pero que hay que aprender para dar un apoyo adecuado y no estar recomendando fórmulas y haciéndoles daño a los bebés, porque se les hace un daño para toda la vida, ¿sí? Y en tercer lugar, hacer digamos, la tercera conclusión es que es muy necesario, ¿cómo te puedo decir? Sacar nuevamente en relieve la iniciativa de hospitales y establecimientos amigos de la madre y el niño por las autoridades más altas del Ministerio de Salud y del UNICEF. Reconocer e imponer que se cumplan los 10 pasos para una lactancia feliz, ¿no? Y finalmente, hacer una convocatoria a todos los estamentos de la sociedad civil, de las diferentes instancias públicas también. Estamos hablando del Ministerio de Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Inclusión Social, ¿no es cierto? No solamente del Ministerio de Salud. Claro. Es un trabajo multidisciplinario, público y privado, porque todos debemos recordar que la lactancia materna es la columna vertebral, es el corazón de la salud infantil integral en los niños en la primera infancia. Cierto. Muchísimas gracias, Sara. De verdad, más claro es imposible. Hemos retomado todo un mensaje valiosísimo y que todas las mujeres debemos exigir el derecho de la lactancia materna. Gracias, Sara, por haber estado con nosotros, de verdad muy reconocidos por todo el conocimiento esparcido, y nosotros los vamos a seguir difundiendo porque es algo que realmente merecemos. Gracias. Y nosotros, amigos, gracias, Sara. Y nosotros, amigos, pues les agradecemos mucho en este primer Diálogos Solidarios en Salud, siempre pensando en la salud de toda nuestra familia, especialmente el de la primera infancia. Próximamente estaremos nuevamente con ustedes, con invitados especialísimos que nos van a aclarar aquellos tabús, aquellos mitos y, ¿por qué no?, conocer aquellas enfermedades raras que pueden ser tratadas y aquellas que no, porque muchas veces desconocemos la existencia de cierto tipo de problemas de salud que nos llega a la familia y que no sabemos cómo reaccionar. Muchísimas gracias y espero volverlos a ver pronto. Hasta pronto.